Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile. Sí, hace algunos días hubo sorpresas electorales durante la votación para presidente y también parlamentarios. Bueno, este martes tuvimos una sorpresa precisamente en el Congreso, más específicamente en el Senado, porque luego que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara por bastante margen la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo, se veía muy cuesta arriba la votación de hoy en el Senado. Sin embargo, como les digo, hubo una sorpresa entonces en el Congreso, porque de forma definitiva el Senado rechazó la acusación contra el ex secretario de Estado, tanto en su primer como en su segundo capítulo, que vamos a detallar más adelante. Por supuesto, tal como lo ven en imágenes, un emocionado y muy aliviado también Diego Pardo comentó la decisión que tomó la Cámara Alta hace solamente un par de horas. Un número importante de senadores, tanto de gobierno como de oposición, compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentario, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas y que esas causales jurídicas específicas no procedían en este caso porque se basaba en hechos falsos. Ahora eso, nuevamente, hay que tomárselo sin descuidar las críticas políticas legítimas que, de nuevo, como ciudadano, me llevo con la mayor humildad y entiendo que el gobierno también las está implementando para remediar la situación, las consecuencias materiales de estos errores. De hecho, las proyecciones antes de la votación hablaban de que había alguna esperanza de que el exministro Pardo pudiera salvarse en esta votación. Por eso les digo que nadie esperaba que fuera por bastante mayor margen de lo que se podría haber anticipado este rechazo. Les digo en detalle, en una primera votación del primer capítulo, que es por incumplimiento en la exigencia a la eficiencia y eficacia en el desempeño de cargo público, 17 a favor, 28 en contra y una abstención. Mientras que en el segundo capítulo, que es por error de cálculo de Transelec, recuerden que el propio Pardo había dicho que al conocer esta información hace aproximadamente un año, no quiso darlo a conocer para no generar alarma pública. Bueno, en este segundo capítulo hubo 21 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Ese fue el detalle entonces de la votación en la Cámara Alta. Por supuesto que el gobierno salió a destacar y a defender una vez más a quien fuera compañero de trabajo suyo. Lo que ha habido en el Senado fue una exposición brillante de parte del abogado de la defensa para dejar del todo claro que esta acusación carecía de fundamentos jurídicos. Queremos insistir en primer lugar en el llamado de utilizar adecuadamente los mecanismos de fiscalización que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ya llevamos 9 acusaciones constitucionales, todas ellas carentes de fundamento. El gobierno reitera que se está trabajando en el caso de los cobros en excesos para la restitución de todos los recursos a las chilenas y chilenos. A veces es simple decir que se pertenece a tal o cual coalición y votar conforme a líneas partidistas. Aquí hubo senadoras y senadores valientes que finalmente ejercieron el cargo con la dignidad que corresponde. Es evidente que el ministro supo lo que estaba ocurriendo. Sus equipos supieron, firmaron los decretos y por lo tanto son responsables de lo que ocurrió con estos millones de chilenos que pagaron de más en las cuentas de la luz. Acá lo que se acaba de aprobar por parte de la izquierda es que vale, y ellos así lo dicen, un silencio estratégico en un contexto democrático. O sea, si hay una información que le puede hacer daño a su gobierno, está ok simplemente callar a pesar de que eso afecte a millones de chilenos. Y eso es lo que ha ocurrido hoy día. Yo por eso lo lamento, este Senado no ha estado a la altura de lo que hoy día debió haber ocurrido, que es haber enviado una señal política de que los ministros no pueden permitir estafas a los chilenos sin tener un castigo. No debe dejar de llamarnos la atención el número de acusaciones constitucionales. 9 en la administración de Gabriel Boric, todas rechazadas. Ahí el ministro Elizalde decía que esto tiene que llamar a la reflexión del uso de las facultades fiscalizadoras. Bueno,
Recordemos también cuántas hubo durante las administraciones de Sebastián Piñera, también numerosas. Vamos a ver entonces qué es lo que pase cuando llegue otra administración a la moneda desde marzo. Bueno, como sabemos, fueron las cuentas de la luz las que marcaron la administración de Diego Pardo en el Ministerio de Energía. Tanto cuando tuvo que explicar las fuertes alzas, como también cuando tuvo que explicar, y ahí en el sentido contrario, los errores en los cálculos que derivaron en esta acusación. Toda esta historia la resume Natalia Muñoz. Alzas de entre 8 y 88% las cuentas de electricidad. Así lo adelantó un informe de la Comisión Nacional de Energía. Todas las miradas apuntan al ministro de Energía por el alza del 40% en las cuentas de luz que se implementarán a partir de julio. Julio del año pasado y comenzaba la primera alza de la cuenta de la luz. Se habían descongelado las tarifas y se tenía que pagar la deuda de 6.000 millones de dólares a las generadoras. La experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Las miradas ya estaban puestas sobre el ahora ex ministro de Energía Diego Pardo. En ese momento estimaba que las alzas serían menores de lo que finalmente ocurrió. Que yo tengo memoria, al menos esto debe ser de las alzas proyectadas más grandes que ha habido en el último tiempo. Lo que tenemos más o menos claro en términos de órdenes de magnitud son los que van a ocurrir ahora en julio, que son del orden del 15%. Poca transparencia en los datos y sumado a la baja cobertura del subsidio eléctrico, eran motivos en que julio del año pasado ya se hablaba de acusar constitucionalmente a Diego Pardo. El gobierno tiene una enorme responsabilidad. Nosotros hemos dicho que no descartamos ninguna acción en contra del ministro de Energía por haber omitido información en la Comisión de Energía. El tema de las alzas eléctricas no puede ser a costa de las personas más vulnerables. Acusación que en ese momento no fue presentada. Avanzó el año y se seguía subiendo la cuenta de la luz. Por ejemplo, si es que un hogar de la capital en mayo pagaba cerca de 33.000 pesos, en julio subió a cerca de 40.000 y con esta nueva alza serían más de 47.000 pesos. Hasta que llegamos a enero de este 2025 y el incremento fue de más de 60% para los clientes domiciliarios, alza que presionó la inflación. En línea con los ajustes que hizo el Banco Central en su último informe de política monetaria. Ahora, esto fundamentalmente resulta del impacto del precio de un solo servicio, modifica lo que se espera en materia de índice de precio. Y claro que impactó. Marzo de este año y el Banco Central entregaba el primer informe de política monetaria del año, el que ya venía con el ajuste al alza del IPC debido a las presiones de la cuenta de la luz. Se constata también, una trayectoria de control de la inflación y que va claramente a disminuir durante la segunda mitad del año, una vez que los aumentos de tarifas eléctricas que tuvimos desde mediados del 2024 se vayan incorporando a la base de comparación. Avanzaba el año y seguía la presión en el IPC. El dato de julio es el segundo más alto del año, después del IPC de 1,1% en enero y el tercero más elevado de los últimos 12 meses. Pero no fue hasta octubre de este año que se conoció el doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz. En concreto, desde 2017 que se venía aplicando una metodología que combina la variación del IPC con una tasa de interés nominal que ya consideraba dicho indicador. El resultado, un pago extra en las tarifas eléctricas que supera los 100 millones de dólares. Apenas nos dimos cuenta en esta fijación semestral. ¿En esta? Exactamente. Y en los últimos 2 años no se dieron cuenta. Lo corregimos. De acuerdo, lo corrigen ahora. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Como le digo, porque los equipos técnicos estaban más focalizados en la implementación de las leyes de descongelamiento. El efecto de sobreestimación de la metodología implementada del 2017 se corrige en este informe técnico preliminar. En ese momento, Diego Pardo dejó su cargo en el Ministerio de Energía junto a Marco Mancilla en la Comisión Nacional de Energía. Pardo esquivaba una posible acusación constitucional hasta que se reveló otro dato. Transelec, en el marco de un proceso interno de revisión, detectó inconsistencias positivas y negativas en la información de ciertas instalaciones hace más de un año. A fines del 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional. Sobre la demora en informar a la ciudadanía, Pardo aseguró que no quería alarmar. Contradicciones y errores que llevaron al exministro de Energía a la acusación constitucional en el Congreso. Bueno, pasamos de un capítulo cerrado a otro que continúa abierto, que es la segunda vuelta presidencial, porque
Mario Marcel confirmó que no será parte del comando de Janet Jara. Así lo cuenta Pilar Gutiérrez. Licencia médica, solamente yo creo que Fue el encuentro de la semana pasada que daba una importante señal. El equipo económico de Evelyn Matei se reunía con el de José Antonio Kast. En la cita, eso sí, faltó alguien clave, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, principal vocero económico de la derrotada candidata de Chile Vamos. Si esa vez Briones estuvo ausente, una semana después, en su primer acto público, pasó a estar silente. Y es que el exministro de Sebastián Piñera reapareció este martes por primera vez luego de la derrota del 16 de noviembre. Lo hizo junto a Mario Marcel en el lanzamiento del libro Chile, un camino al desarrollo integral, pero evitó dar declaraciones. Quien lideró Hacienda en el actual gobierno sí se refirió al papel que jugará de cara a la segunda vuelta. Yo no soy parte del comando ni soy parte del equipo económico. Sí estoy disponible para colaborar con ideas, responder consultas, etcétera, como lo hicimos ¿cierto? El sábado en esa conversación con la candidata. Yo salí del Ministerio de Hacienda ¿cierto? Para rebalancear ¿cierto? El tiempo dedicado a los temas de política pública versus los temas más familiares, personales, y por lo tanto entrar de lleno a una campaña sería muy contradictorio con eso. Así lo volvió a confirmar. Luego de la reunión con el equipo económico de Janet Jara el fin de semana, surgía la duda sobre si asumiría un rol más activo. En la otra vereda, si bien Briones no se ha referido a la segunda vuelta, otros economistas que apoyaron a Matei sí han respaldado a José Antonio Kast, entre ellos un expresidente del Banco Central. Tenemos dos candidatos en segunda vuelta, yo apoyo a la José Antonio Kast. Yo apoyaba a Evelyn Matei. Pero Evelyn Matei no pasó a segunda vuelta y yo apoyo a José Antonio Kast, no tengo ninguna duda. ¿Qué le parece el programa económico de Janet Jara? O sea, no he visto un programa económico yo desarrollado, he visto ideas. Los últimos días también han surgido posibles nombres para asumir el Ministerio de Hacienda. Luis Eduardo Escobar del comando de Janet Jara y Jorge Quirós del candidato republicano son algunos de los que suenan. ¿Qué le parece como personas competentes? O sea, en Chile siempre el tema de los ministros siempre nos atrae mucho la atención cuando van a haber cambios de gabinete, qué sé yo. En fin, es parte de la vida política del país. No, Jorge Quirós es un gran profesional, muy serio, muy sólido, así que en el puesto que quede lo haría muy bien. ¿Usted proyecta que es más probable un eventual gobierno de José Antonio Kast más que de Janet Jara? Eso dicen las encuestas, ¿no? Pero a veces se equivocan las encuestas. No, pero yo creo que sí, eso es lo más probable. Es parte del ambiente que percibe el mundo económico a poco tiempo de que se defina quién será el próximo presidente de Chile. $57.000 millones. Eso representa más o menos el 70% de todo el presupuesto público de Chile para 2026. De esa magnitud fueron los ingresos de Nvidia en el tercer trimestre. Una empresa que ha revolucionado al mercado y que es bueno seguir entendiendo qué es lo que producen. ¿De qué se tratan estos chips que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial? Es parte de lo que vamos a conversar ahora en Agenda Económica con Marcio Aguiar, que es el director de la división Enterprise de Nvidia para Latinoamérica. Marcio, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, yo que agradezco, un gusto poder hablar aquí con ustedes y poder también explicar un poco lo que hacemos, ¿no? Porque mucha gente nos conoce, pero todavía no entiende completamente lo que hacemos y por qué estamos teniendo esos resultados que de una manera son muy expresivos, pero la realidad es que estamos todavía apenas comenzando esta nueva jornada de innovación, ¿no? Entonces es solamente el inicio de una nueva era de transformación digital. Sí, en un lenguaje muy común, uno puede decir que Nvidia fabrica chips que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente eso es muy simple, pero en tus palabras, ¿qué es lo que hace Nvidia? Muy bien. Bueno, no solo fabricamos los chips, es donde tenemos ahí la monetización de nuestro trabajo, pero nosotros somos una compañía que hoy ofrece todas las capas de infraestructura necesaria para una empresa montar su propio data center de inteligencia artificial. Nosotros desarrollamos softwares, desarrollamos frameworks,
desarrollamos blueprints, o sea, entregamos al cliente toda una capa completa de software y hardware para que el cliente final, pueda producir su producto final y de una manera hacerlo de una manera más rápida. Entonces, el propósito de NVIDIA es acelerar al máximo el desarrollo de la solución de nuestros clientes. Por eso hemos tenido mucho éxito, principalmente en los últimos 3 años, donde hemos tenido la oportunidad de quebrar records after records dentro de los Qs que estamos trabajando. O sea, lo que pasó en Q3 es un trabajo que estamos haciendo muy bien hecho desde 2022, cuando OpenAI vino a público a anunciar que había entrenado su red neuronal, su modelo de lenguaje, con más de 10.000 GPUs de NVIDIA. Y eso nos puso en una posición donde todos están descubriendo lo que es la inteligencia artificial y obviamente entendiendo el papel que NVIDIA tiene en este mercado. Entonces, tenemos ese privilegio de trabajar con muchas compañías de tecnología. En términos simples, ustedes hacen posible desde la concepción hasta los data centers que son fundamentales para guardar la información. Ustedes hacen posible que una empresa pueda ofrecer soluciones utilizando inteligencia artificial. Tienen enormes clientes en prácticamente todos los rubros. ¿Puedes describir el trabajo que hacen, por ejemplo, para algún cliente que sea conocido mundialmente para que nos quede todavía aún más claro lo que ustedes hacen? Muy bien. Bueno, la realidad, todas las grandes corporaciones trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, podemos pensar en todos los clientes de la área financiera, todos los grandes bancos. Aquí yo estoy ubicado en Brasil, por ejemplo, la petrolera Petrobras utiliza mucho nuestras soluciones para mejorar la parte de explotación y producción de petróleo. Empresas de manufactura, todas las grandes marcas de automotriz trabajan con nuestra tecnología. Ahí tienen las mineradoras, ¿no? Las mineras que también hacen mucha simulación, desarrollan gemelos digitales para que puedan primero hacer una definición de cómo van a hacer la exploración de los minerios. Y entramos muy bien también en el mercado de salud, de retail, de ciudades inteligentes. Hemos firmado un acuerdo con el gobierno chileno hace más o menos 2 años y medio, que estamos colaborando con algunas instituciones de Chile, con Corfo, con la Secretaría de Economía. Hemos tenido ya 2 eventos grandes ahí en Chile que llamamos de Latino America Conference, que es desarrollado por NVIDIA y un partner local que se llama Digevo. O sea, ya tenemos mucha penetración en Chile. Hace años, por ejemplo, que las principales universidades chilenas han invertido mucho en las soluciones de NVIDIA. O sea, hay un ecosistema en Chile que hemos tenido mucho éxito y que sigue creciendo año após año. ¿Ustedes ofrecen las capacidades, ofrecen las tecnologías para que cada cliente pueda desarrollar sus soluciones? Exactamente. El cliente detiene toda la propiedad intelectual de su producto. O sea, estamos muy enfocados en desarrollar herramientas, optimizar los principales softwares de mercado para que saquen provecho de la aceleración de nuestras GPUs, que son las tarjetas gráficas. Con eso el cliente puede más rápidamente desarrollar un producto y obviamente estar mucho más preparado para competir a un nivel global. Entonces, esa es la posición estratégica de NVIDIA. Hemos tenido muy buena presencia, no solo en Chile, pero en América Latina. Y para los que nos escuchan, Chile ya tiene un nivel muy avanzado en personas con competencias en desarrollar conceptos de inteligencia artificial. Sí, y en Chile también está creciendo mucho el segmento de data centers. Lo digo porque de los 57.000 millones de dólares que ustedes tuvieron en ingresos en el tercer trimestre fiscal, 52.000 millones provinieron de los data centers. Eso demuestra cómo está creciendo no solamente en Chile, por supuesto, sino que en todo el mundo la necesidad de resguardar datos, de poder almacenarlos, porque el desarrollo de la inteligencia artificial y también de otros segmentos van a requerir muchos de estos instalaciones. Así es, así es. Hay una búsqueda muy grande por parte de lo que llamamos hyperscalers a instalarse en nuestra región. Chile ya tiene también muchos data centers de nuestros socios de negocios
y hemos visto también una movimentación grande por parte de compañías europeas que están llegando a nuestra región. Ustedes incluso proyectan que para el siguiente trimestre los ingresos van a ser aún mayores, 62.000 millones, también basados en los data centers. Exactamente, esa es la unidad de negocio de nuestra división Enterprise que ha más crecido en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, obviamente, es la carrera que las compañías están teniendo de montar sus, que llamamos de AI Factory, que son las fábricas de inteligencia artificial, o sea, son data centers 100% desarrollado a través de las técnicas de aceleración de NVIDIA. O sea, en esos data centers hay millares de GPUs de NVIDIA para poder atender la demanda computacional de los nuevos modelos de lenguaje que surgen a cada día, ¿no? Entonces, esa es la inversión y en este año vamos por la primera vez superar una marca de 120 mil millones de dólares cuando terminarmos ahora nuestro Q4, ¿no? Entonces, ahí estamos en una tremenda escala de crecimiento, que la tendencia es que los próximos 4 o 5 años siga en este mismo nivel, porque ahora, después de 3 años, cuando tuvimos ahí el boom del ChatGPT, son que las corporaciones empezaron a integrar esos modelos de lenguaje, técnicas de inteligencia artificial generativa en sus negocios. Y eso que está demandando mucho, pero mucho de la compra por parte de los hyperscalers. Se ha hablado mucho, Marcio, de que las tecnológicas cuyo principal negocio depende de la inteligencia artificial, como es el caso de NVIDIA, podrían estar enfrentando una burbuja en su valor bursátil. Han tenido rendimientos espectaculares en los últimos años. Por ejemplo, la acción de NVIDIA en los últimos 5 años subió 1.250%. En los últimos 6 meses subió 34%. ¿Qué es lo que le dicen ustedes al mercado cuando se especula de que pueda haber una burbuja? Y no lo dicen inversionistas pequeños o desconocidos, lo dicen grandes bancos de inversión, de que puede haber una reevaluación o una reavalúo de los números de las empresas como ustedes. ¿Cómo lo responden? Mira, lo más interesante de todo eso es que, bueno, yo estoy a 15 años en la corporación y en todos los años hemos escuchado que lo que hacemos es algo que está en el tope, es algo que está listo para explotar. Háblase mucho en el mercado financiero de las burbujas, pero la realidad es que estamos pasando por una transformación tecnológica y eso es muy normal. Entonces es muy normal que la gente todavía tiene esta duda. Yo sería sospechoso en decirte que no es una burbuja, porque para nosotros los números indican que no hay burbuja. Hay un crecimiento que está siendo exponencial y hay un mercado muy grande todavía que no estamos atendiendo, ¿no? Entonces, desde 2020 hemos escuchado la misma pregunta. Ustedes están llegando a un nivel donde no hay más demanda. Lo que las personas no entienden es que la técnica de evolución artificial sigue evolucionando y a cada evolución demanda mucho más poder de cómputo. Y lo que hacemos nosotros es seguir innovando para atender la demanda de los softwares. O sea, no hay un tope, no hay como nosotros predecir que vamos a llegar al tope en tal año y tal. Eso es simplemente una evolución y esta evolución va a ser recurrente. Lo que hemos visto, las compañías que han invertido, que vienen invirtiendo en inteligencia artificial, están creciendo, porque lo que está pasando ahora, estamos creando agentes virtuales para tornar nuestro trabajo mucho más competitivo, mucho más eficiente. O sea, no es un producto. Mucha gente nos pregunta cuáles son los productos que venden. Nosotros vendemos tecnología, desarrollamos soluciones para que mis clientes desarrollen sus productos. Por eso que estamos muy lejos de llegar a un nivel donde no hay más crecimiento.
Y además por eso enfocamos mucho. Tengo entendido que muchas de sus proyecciones de ingresos tienen que ver con contratos que ya firmaron. No son proyecciones que se hagan en base a estadísticas u otra forma de hacer las proyecciones, sino que son con contratos que ya están firmados y que van a ser ingresos futuros ya a firme. Exacto. Y fíjate que cuando los hyperscalers hacen sus anuncios de los resultados, todos están hablando que van a invertir más en inteligencia artificial. O sea, hay una demanda creciente. Nosotros hoy vamos a cerrar el año fiscal que termina en enero para nosotros, final de enero, en más o menos casi 130 mil millones de dólares, que serían dólares US dollars, 130 billones. Pero este es un mercado de más de 100 trillones de dólares. O sea, nosotros simplemente estamos entregando entre 10 a 12% del potencial de mercado. Marcio Aguiar, director Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica, muchas gracias por estar en Agenda Económica explicándonos los resultados, también el sustento que da a los resultados de NVIDIA, que sin duda es la empresa tecnológica que ha hecho más disrupción en el mercado tecnológico y también financiero en el mundo completo. Marcio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Gracias. Quisimos mostrarles entonces cómo opera NVIDIA, porque les digo, está cambiando el mundo y eso es lo que quisimos mostrarles hoy en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Atlas Renewable Energy. Blue Express. Entregas que mueven Chile. Presentaron Agenda Económica PM.